Muy buenas noches para todas las personas. Nuevamente el día de hoy trayéndoles un tema nuevo a exposición. Eh, en esta ocasión vamos a exponer el tema de fanatismo y mitomanía. Una conferencia muy importante para conocer, para profundizar dentro de nosotros mismos, para no caer en los procesos de autoengaño. Permítanme un momento, en un rato estaremos iniciando. Bien, pues yo creo que vamos iniciando con el estudio del día de hoy. Muy bien, bueno, comenzamos. Les decía, pues bueno, este es el tema número 23 del temario de la fase A. Y bueno, el título de este tema es fanatismo y mitomanía. Como les decía, pues este es un tema enfocado a comprender la urgencia de eliminar estos dos defectos en nuestra propia psicología. Porque digamos que en muchas situaciones de cada uno de nosotros, digamos de las personas que llegamos acá a estos estudios, regularmente mmm, hay algunas personas que pueden caer en lo que son los procesos de autoengaño, ¿sí? Y bueno, esos procesos de autoengaño, el hecho de que nosotros empiecemos, en este caso, a desviarnos por esa parte, pues puede que cometamos errores muy graves y de esta manera, pues, digamos, terminemos saliéndonos de la obra o del trabajo, de la autorrealización, ¿sí? Y bueno, la idea es que ustedes comprendan estos defectos, tanto el fanatismo y la mitomanía en cada uno de ustedes para que puedan avanzar en su trabajo objetivo, ¿sí? En su trabajo objetivo, digamos, de una forma rápida y correcta, ¿sí? Porque como les decía, muchos de nosotros caemos en esos procesos de autoengaño, ¿sí? Muchas veces alcanzamos a comprender algunas situaciones, algunas partes de lo que conforma el conocimiento y esto pues muchas veces nos lleva a entrar en esos procesos de autoengaño, ¿no? De sentirnos superiores a los demás. Pero bueno, vamos a estudiar a profundidad cómo es que se van desarrollando estos defectos psicológicos en cada uno de nosotros para que pues ustedes lo vayan teniendo en cuenta y de esta manera pues autoobserven, digamos, su mundo interior y vean cómo estos defectos digamos, en cierto punto, pues nos quieren manipular, ¿sí? Nos quieren meter en esos procesos de autoengaño. Y bueno, la idea es que ustedes lo entiendan de una forma, pues, muy correcta. Un saludo para nuestro compañero Víctor Soto Alanís, que el día de hoy, pues, nos acompaña. Un saludo, Víctor. Muchas gracias. Pues vamos iniciando con el estudio de la conferencia de fanatismo y mitomanía, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar primeramente de lo que es el fanatismo. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que son esas características de lo que hace referencia a un fanático, ¿sí? Un fanático, podríamos decirlo que es una persona que manifiesta, digamos, demasiado celo por una creencia, ¿sí? Y bueno,
Yo creo que acá pues todos tenemos esa comprensión, digamos, a un cierto nivel, porque pues todos acá a lo mejor en algún cierto momento de nuestra existencia hemos sido fanáticos de algún personaje, de alguna religión. E incluso pues si ustedes hacen un análisis, hay personas que les gusta o les llama la atención el entretenimiento, el fútbol o algún tipo de deporte, y pues hasta ahí sentimos pues fanatismo, ¿sí? Sentimos demasiado celo, por ejemplo, pues por algún equipo de fútbol, por algún artista, por algún jugador, ¿sí? Para los que les gusta el fútbol, por ejemplo, pues ven a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, pues por ejemplo, hay una persona siente demasiado celo, demasiado orgullo, demasiada alegría al ver a un personaje, digamos, de esa magnitud, ¿sí? Lo mismo pasa con los partidos políticos. También pues hay personas que pues tienen demasiado celo por determinados partidos políticos pues de nuestro país o de nuestra nación, dependiendo del punto en nosotros nos encontremos. Hay personas que son de izquierda, otras que son de derecha, y bueno, ahí pues vemos que hay personas que tienen un alto nivel de fanatismo hacia ciertos grupos, ¿sí? También hay hacia personas, artistas, como les decía, y pues algo de lo más fuerte que podemos ver o experimentar en el fanatismo es el celo hacia lo que es la religión, ¿sí? Si ustedes analizan o ven, por ejemplo, en el exterior, o igual, bueno, la idea es que ustedes también lo puedan ver en su interior, vemos que pues todos tenemos o estamos en ese por donde en algún momento de nuestra existencia o de nuestra vida tenemos un celo, un apego, una dependencia a lo que es una religión, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, declinan mucho por la religión católica, algunos por los mormones, ¿sí? O por otro tipo de religiones, ¿sí? Y pues si ustedes se dan cuenta, un fanático la defiende con toda su fuerza, eh, y bueno, siempre va a argumentar a favor de su religión, ¿sí? Y eso pues ya es como tal un fanatismo, ¿sí? Podríamos decirlo así, que es como una enfermedad de la mente, porque pues la misma persona, digamos como que se apega, defiende demasiado algo que realmente pues no lo va a sacar de su ignorancia, ni mucho menos lo va a llevar a lo que es un proceso de la autorrealización, ¿sí? Es por eso que pues este tipo de personas que vemos, eh, pues son, repito, muy apegadas a la religión o a determinadas personas, incluso pues dan hasta su propia vida por este tipo de personas o de religiones, entregan totalmente su vida por alimentar ese defecto fanático, ¿sí? Es creer que siendo creyente de algo ya está salvo. También esta es una característica que se da, digamos, en muchas de estas personas que están, digamos, en esa polaridad del fanatismo. Y pues bueno, lo podemos ver hasta incluso en nuestros familiares, ¿no? De que pues eh, si tienen, digamos, demasiado apego a lo que es una religión, pues piensan que siendo fanático, siendo pues creyente, rezandero o algo por el estilo que caracterice a las religiones, pues muchas personas terminan en ese autoengaño, terminan en esa falsa idea o en ese falso pensamiento, donde creen que pues rezando, prendiendo velas, teniendo pues muchas imágenes en su casa, pues así se van a salvar, ¿sí? Digamos que así se van a ir al cielo. Y pues eso es digamos que es un error, ¿sí? Es un error. Y bueno, ahorita vamos a estudiar por qué es un error, ¿sí? O por qué las personas caen en ese aspecto del fanatismo, ¿sí? Y pues bueno, esa es una de las características que se le dan o se le asignan a estas personas que están ciertamente en el fanatismo, ¿sí? Y bueno, vamos a explicar también ya a profundidad de lo que son los temas del despertar de nuestra conciencia, ¿sí? De que pues todos los que llegamos acá a estos estudios también se nos despierta ese defecto, digamos, fanático, ya una vez estando dentro del conocimiento, ¿sí? Cuando se recibe el conocimiento, en este caso cuando al recibirlo obviamente pues lo empezamos a comprender,
eh, la persona a cierto punto ya sabe qué tiene que hacer, sabe que tiene que eliminar el ego, sabe que tiene que crear los cuerpos existenciales del ser, sabe que tiene que hacer sacrificio por la humanidad, sabe que tiene que aprender las herramientas para conectarse con su propio ser y digamos que no las pone en práctica, ¿sí? No las pone en práctica. Es por eso que pues a todas las personas que llegamos acá se nos abren dos caminos, ¿sí? En este caso pues se nos abre el camino del creyente, ¿sí? Que muchas veces es el primero que se manifiesta en cada uno de nosotros porque pues ciertamente muchos de nosotros venimos de este tipo de escuelas o de religiones, ¿sí? Incluyéndome a mí también. Bueno, yo por ejemplo pues venía de la religión católica, creyente podría decirse, y pues obviamente al llegar acá a un conocimiento donde pues ya el enfoque es totalmente práctico y no teórico, pues obviamente que pues la cosa, podemos decirlo así, pues es totalmente distinta, ¿sí? Y pues para cada uno de nosotros que ya llegamos acá, que ya empezamos a practicar los tres factores, las prácticas para conectar con nuestro ser, nos damos cuenta que tenemos esas dos posibilidades. Irnos por el camino del práctico, en este caso, que es lo correcto, para que nosotros entremos a la experimentación directa y salgamos, digamos, de ese fanatismo que se basa en lo que es la creencia. Y está el camino del creyente. El camino del creyente solamente se admira, se ilusiona, se sorprende de todo lo que los demás le dicen. Solamente se queda con la creencia. Si llegamos acá, hablamos mucho de llegar al despertar de la conciencia, a lograr llegar a la inmortalidad, a eliminar todo el ego, a lograr en convertirnos en Cristos autorrealizados. Pues imagínense una persona que es creyente, que solamente pues le gusta, digamos, depender de la creencia, pues todo eso lo intelectualiza y pues solamente se queda como en esa creencia, ¿sí? Digamos que está acá en el conocimiento, pero en una polaridad de un creyente, ¿sí? Realmente pues solamente pues esas palabras son lo que lo fascina, pero realmente no se enfoca en tener su propia experimentación directa para que empiece, digamos, la práctica, ¿sí? Eso es algo que muchos de nosotros se nos mueve llegando acá al conocimiento y es algo de lo que más vamos a explicar acá, porque, como les decía, pues todos en cierto momento, en cierto punto, quedamos en esa polaridad de ser creyentes, ¿sí? Donde no queremos practicar, solamente estamos intelectualizando estos temas y nunca queremos practicar, ¿sí? Ahora, un creyente, pues siempre por lo regular aparenta que es un santo, ¿sí? Que realmente es como una persona, digamos, iluminada, tocada por Dios, siente que todo lo que hace está muy bien. Y una de las características que tiene esta persona es que se basa mucho en intelectualizarse, ¿sí? Son personas que constantemente les gusta estar leyendo muchos libros, teniendo muchos conceptos, muchas ideas sobre igual los mismos procesos del despertar de la conciencia, pero realmente no les gusta la práctica, ¿sí? No les gusta practicar y obviamente pues esto se ve reflejado, ¿no? Porque pues si ustedes se dan cuenta una persona que no practica la muerte psicológica, pues tiene digamos que mucho desequilibrio ante la vida. Si no practica el nacimiento espiritual, pues obviamente igual su físico pues lo va a hacer ver como una persona digamos que está en ese polo de un creyente, de un fanático, ¿sí? Y solamente se defienden, digamos, de forma intelectual, ¿sí? Tratan de sacar ideas, conceptos y más ideas, y digamos que esa es como su autodefensa con la que ellos se manifiestan ante los demás. Y como les decía, pues no les gusta la práctica, siempre pues tienden a seguir a otros, siempre pues regularmente buscan el líder digamos de cualquier organización. Si nosotros lo vemos en el exterior, por ejemplo en partidos políticos, en religiones, pues todas las personas están en esta polaridad del fanatismo, pues siempre buscan como líder, ¿no? ¿Quién es el mejor, quién es el más exaltado para seguirlo a él? Pero realmente pues no busca conectar con su propio ser que está en su interior,
¿sí? Y lo mismo pasa acá en el conocimiento. Por ejemplo, pues acá hay, pues digamos, ciertos compañeros que, pues en cierto modo tienen, pues un avance, tienen, digamos, más fluidez por ejemplo, en exponer estos temas, ya tienen, por ejemplo, determinado tiempo dictando conferencias y pues obviamente pues pueda que se les dé cierta fluidez, cierto dominio sobre las conferencias y este tipo de fanáticos y creyentes siempre declinan por, digamos, seguir a este tipo de personas, pero siguen en lo mismo, ellos no practican, simplemente pues se pegan, digamos, a este tipo de personas admirándolos, eh, pero ellos pues no entran a lo que es la práctica, ¿sí? Siempre están como dependiendo de la información que les da en este caso el personaje, en este caso al seguidor, ¿sí? Que ellos en este caso pues siguen. Y bueno, a diferencia del práctico, que pues es muy distinto, ¿no? Y pues esto también es una polaridad que pues muchos de nosotros se nos activa ya llegando acá al conocimiento, porque pues obviamente ya llegando al conocimiento nuestro ser se va a esforzar en darnos esa fuerza, ese ánimo para que demos como esos primeros pasos, ¿no? De empezar con nuestras propias prácticas, por ejemplo, pues empezar a autoobservarnos, ¿no? Empezar a ver el comportamiento del ego en nuestro interior, empezar a practicar un desdoblamiento astral, sí, que es algo, pues digamos, es una de las prácticas que más llama la atención acá. Por ejemplo, la meditación, sí, muchas personas pues les llama la atención toda esa parte de la meditación, de la mantralización y pues bueno, una persona a diferencia del fanático que ya están digamos en el camino del práctico, pues se da ciertos tiempos para empezar su práctica. A lo mejor no del todo, digamos, en tiempos muy largos, ¿verdad? Pero hace sus pequeños esfuerzos por empezar a practicar, ¿sí? No cree del todo lo que la gente le dice, porque pues, como yo siempre lo he dicho, pues muchas veces acá hablamos de ciertas cosas que parecen como pues maravillas, ¿no? Que se adornan con muchas palabras bonitas, pero realmente hay personas, digamos, prácticas y revolucionarias que pues no se creen del todo lo que hablamos acá, porque pues se oye muy fantástico volar en el mundo astral, se oye muy fantástico despertar los chakras, pero hay personas que no lo creen, necesitan experimentarlo, necesitan verlo por sí mismos para tener su propia comprobación, su propia vivencia. Y este tipo de personas pues se caracterizan por esforzarse hasta ver ese tipo de resultados, ¿sí? Y pues obviamente en este camino solo se va a avanzar por las mismas obras de forma individual que tengamos cada uno de nosotros, ¿sí? Y esto pues también se va a ver reflejado en el equilibrio que tenemos, por ejemplo, en nuestra misma persona, una persona que practica la muerte psicológica, pues van a ver que tiene, pues, digamos, un buen equilibrio, una buena comprensión, lo van a ver completamente relajado, distensionado, ¿sí? Comprende la situación del exterior, deja que las situaciones le hablen a él y no hablar él de las situaciones, sino que pues él está, en este caso, receptivo a todo lo que sucede para empezar a morir psicológicamente, ¿sí? Vemos que pues igual una persona que tiene comunicación con su ser desde el plano astral, pues tiene, digamos, eh, ciertos avances, ¿sí? Eso también pues se ve reflejado en su mismo trabajo, en el avance que lleva, y poco a poco se van a dar a notar sus propias obras que él tiene, incluso hasta la fluidez en el verbo, pues también se ve reflejada en un práctico, ¿sí? Porque por ejemplo, pues algo que se trabaja mucho acá es, por ejemplo, practicar el sacrificio por la humanidad, ayudar a enseñar a los demás estos temas y una persona que pues solo se queda con la teoría y no lo pone en práctica, pues también vemos que se le dificulta demasiado, en este caso, pues hablar con los demás, interactuar para compartir este conocimiento y pues bueno, esas son digamos características que se ven a diferencia de un práctico, ¿sí? Y bueno, el conocimiento del práctico es su propio conocimiento. Este lo va adquiriendo, digamos, en su paso a paso que él mismo va dando, porque pues obviamente todos iniciamos en este camino cometiendo errores, cometiendo pues a lo mejor hasta determinadas faltas,
Y ese mismo camino que pues cada uno empieza a recorrer, y empieza uno a trabajar pues sobre esos mismos errores, poco a poco uno va obteniendo su propia sabiduría, ¿sí? Su propio conocimiento, y obviamente pues este también se ve reflejado en lo que él mismo comparte hacia los demás, ¿sí? El práctico lo comprende y pues como tal empieza a mostrar sus obras, y eso pues se puede ver en cada una de las personas que pues hacen ese pequeño o máximo esfuerzo, podríamos decir, de empezar su labor de práctica, ¿sí? Y bueno, a, a comparación, digamos, de un fanático creyente, pues una característica que muestra un comportamiento, podríamos decir, que muestra al lado de un práctico, es que le molesta, si le molesta, siente en este caso envidia, coraje, porque la persona pues obviamente muestra más brillo, muestra más comprensión, muestra más equilibrio, y obviamente pues al fanático pues eso le molesta, ¿sí? Le da coraje de que pues eh, él no tenga estos mismos resultados que ve en el práctico, ¿sí? Obviamente pues esto se ve fundamentado sobre lo que es el defecto de la pereza, ¿sí? Liberación de sí mismo. Buenas noches, instructor Antonio. Muy buenas noches, Joana. Gracias por acompañarnos. Un fuerte saludo y bueno, estamos en el estudio de este tema del fanático. Bueno, continuamos. Y les decía, bueno, una de las características que nos mueve también en cierto punto a nosotros cuando estamos en este polo del fanático es pues la misma pereza, ¿no? Que nos da flojera hacer un desdoblamiento astral, nos da flojera hacer una pequeña meditación, nos da flojera autoobservarnos en el diario vivir para ir eliminando los defectos psicológicos, y pues bueno, nos da hasta flojera hacer sacrificio por la humanidad, ¿sí? Terminamos postergando los trabajos por pereza, por ciertos defectos de la personalidad, y pues obviamente eso pues nos genera un estancamiento, ¿sí? Mientras que si nosotros vemos que un práctico es revolucionario, en este caso está constantemente en práctica, en práctica, en práctica, vemos pues incluso su vibración, digamos, se experimenta de otra forma. Si tienen una vibración muy fuerte, tienen mucho ánimo, ese brillo lo manifiestan hasta, digamos, en su rostro, y pues bueno, eso molesta a lo que es un fanático, ¿sí? Un fanático pues espera autorrealizarse sin trabajar, solamente pues cae en ese autoengaño en pensando que pues ya sabe cómo eliminar el ego, sabe cómo practicar la alquimia sexual, sabe cómo sacrificarse por la humanidad, pero realmente no lo hace. Piensa que solo por tener intelectualizada esa información en su mente, con eso siente que ya está a salvo, así que ya está, digamos, a unos pasos de autorrealizarse, pero pues ese es pues un completo error, ¿sí? Porque pues esto no es un trabajo que se dé así nada más porque sí, es un trabajo muy pesado, cierto punto sí es pesado, porque pues tenemos que trabajar arduamente para lograr nuestros propios resultados, ¿sí? Y bueno, otros de los detalles de este mismo fanático o creyente es que pues no le gusta la práctica, ¿sí? Prefiere estar intelectualizándose, leyendo sus libros, viendo videos, llenando la mente de conceptos, ¿sí? Lo mueve mucho la envidia, todo el tiempo está como que criticando al otro, que se siente mucho, que piensa que cree que el otro es mejor que él mismo, y empieza como pues a hablar pestes de los demás, ¿no? O de esos prácticos. Y pues bueno, también algo que caracteriza al fanático o al creyente, pues es de que es muy perezoso, ¿sí? Todo le da flojera, prefiere llevar las cosas de una forma muy pasiva, ¿sí? Como que hace, como que se hace y no hace, y pues así se la pasa. Y pues obviamente lo envuelve ese falso sentimiento, donde pues siente que pues por lo poco que hace, por esos trabajos mediocres, se le conocen así, que son a medias, pues piensa que ya con eso está como pues a salvo. Y bueno, ya en puntos más extremos hay creyentes fanáticos que ya empiezan como tal a ejercer la tiranía, ¿sí? Empiezan como tal a obligar a los demás a incluso a intelectualizar toda esta información, ¿sí? Porque realmente ni los orillan a la práctica, sino que los tiranizan no, debe de informarse, debe de leer, debe de saber,
de todo lo que se enseña acá, pero realmente pues ni él mismo practica eso, pero ya empieza a ejercer esa tiranía sobre los demás. También pues otra característica en algunos es que empiezan a meterse por el camino del misticismo, y empiezan como que a hacer o adornar este conocimiento como pues algo pues muy místico, donde ya le empiezan a meter pues como por ejemplo las túnicas, las velas, empiezan a hablar de cámaras de iniciación y pues bueno, pues este tipo de cosas que se conocen, bueno, de escuelas similares a estas, pero que no son en este caso pues las originales podríamos decir, sino que pues son copias de las copias de las copias, ¿sí? Empiezan a darles enfoque místico y bueno, pues esos son detalles de algunos fanáticos o creyentes que pues digamos tristemente se empiezan a desarrollar por este lado, ¿sí? Y bueno, les repito, pues la idea es que ustedes empiecen a ver todos estos detallitos en su persona de cada uno de ustedes para que pues obviamente empiecen a trabajar cada uno de estos detalles y de esta manera no empiecen a desarrollarse como pues fanáticos creyentes, para los que pues ya están más acá, digamos, en el conocimiento, ¿sí? Y bueno, otras características es que pues nunca vamos a tener conocimiento propio si no practicamos, siempre vamos a estar como que basados a la información que nos dice, por ejemplo, un conferencista, pero realmente por nosotros nunca hay un conocimiento propio, ¿sí? Siempre estamos como que necesitando de líder, siempre estamos como que pues dependiendo de alguien, ¿no? De ese conferencista avanzado, siempre estamos como que pues dependiendo de su opinión, qué vamos a hacer, a dónde vamos, y pues bueno, son por ejemplo intelectuales, todo el tiempo están como que preguntando, ¿y en qué libro encuentro eso? ¿O de dónde está su información? Necesito la bibliografía, ¿sí? Rápidamente es un detalle muy fuerte que se mueve en estos creyentes o fanáticos que para todo pues necesitan una bibliografía, un libro, alguien que un líder haya escrito algo ahí que pues ellos puedan seguir, que estén completamente seguros para iniciar su práctica y siempre están como en dependencia de este tipo de libros, ¿no? Y pues obviamente el alimentar ese polo del intelectualismo, ¿no? Donde pues estamos libro tras libro, bibliografías, estudios, caemos en un falso autoengaño, también un falso sentimiento del yo, porque pues como leemos tantos libros pensamos que los demás no saben, ¿sí? Que solamente nosotros somos los que sabemos, porque ya leímos tantos libros, tantas bibliografías, tantos autores, y pues bueno, siempre estamos como que en esos aires de superioridad, pero pues bueno, siempre estamos dependientes a eso, ¿sí? Y bueno, también pues les decía, analizando lo que es el proceso de la envidia, no les gusta que las personas bueno, que en este caso que muestren sus obras, y todo el tiempo como que muestran desagrado, muestran repudio hacia las personas que como tal están en su trabajo práctico. ¿Sí? Y les digo, una persona que practica, pues es muy evidente que se vea, estando acá ya, digamos, dentro del conocimiento, porque pues tanto el brillo de su rostro, el equilibrio que tiene, los gimnasios psicológicos que pasan en su diario vivir, los pasa con completo equilibrio, eso lo podemos ver. Y bueno, vemos una persona totalmente tranquila ante la tempestad. Eso quiere decir que una persona, pues, digamos, tiene cierto equilibrio en su interior, trabaja la muerte psicológica, no está como que dependiendo de opiniones de los demás, porque pues obviamente tiene su conexión con el ser, y bueno, eso no le gusta al creyente, si todo el tiempo está como que pues criticándolo, está como pues queriendo hablar mal de él, hacerlo quedar mal ante los demás, y bueno, siempre están como criticando a sus compañeros y eso es algo que se mueve mucho dentro del conocimiento, porque pues como tal le digo, hay y somos, porque pues yo también en cierto punto he estado en esta polaridad del creyente y pues hay veces que no practicamos, hay veces que pues a lo mejor otros compañeros tienen digamos un trabajo más desarrollado, más acelerado, podríamos decir, en la práctica,
de todo el conocimiento, y pues muchas veces nosotros por pereza, por alimentar defectos de la personalidad, del ocio, pues no trabajamos, ¿no? Y muchas veces pues empezamos como a criticar a los mismos compañeros, ¿sí? Empezarlos a criticar o a ofender, a hablar a sus espaldas de que se sienten mucho, que ya porque hicieron tal y tal cosa, ya como que pues ya se sienten muy acá, ¿no? Es algo que muy comúnmente se mueve en nuestro interior. Y pues bueno, los fanáticos siempre comienzan a atacar al práctico con la finalidad pues de restarle su fuerza, ¿no? De hacerlo quedar mal. Y pues bueno, eso es movido por este defecto tan peligroso que es la envidia, ¿no? Y bueno, analizando la pereza, piensan que el esoterismo es soplar y hacer botellas, que lo que quiere decir es de que pues piensan igual en ese autoengaño que esto de la autorrealización pues es algo pues muy fácil, muy pasivo, que pues se lleva muy tranquilamente, digamos, pues por la parte intelectual. Y pues realmente eso no es cierto, ¿sí? Eso no es cierto porque pues para aquellos que han tratado de trabajar sobre sí mismos, han como tal empezado a trabajar a cierto punto, ven que pues eliminar el ego no es fácil. Eliminar el ego no es fácil, hacer un desdoblamiento pues en cierto punto tampoco no es tan fácil, practicar la alquimia sexual pues no es tan fácil, pero ellos lo hacen ver muy fácil pues solamente pues intelectualizándose, ¿sí? Realmente todo requiere de un esfuerzo, de una negación, de un trabajo sobre eliminar determinados yoes para que pues obviamente este trabajo vaya dando sus frutos, ¿sí? Hablan de morir y pues no mueren, ¿sí? Eso les digo, pues se puede ver. Rápidamente se identifican en el diario vivir con cualquier cosa, terminan en ira, en ansiedad, en depresión, en angustia, en cólera, y esto es porque pues obviamente no practican la muerte psicológica, solamente hablan del morir pero no mueren, hablan del nacer y no nacen, ¿sí? Incluso pues ni pareja pueden tener, pudiendo sacrificarse más por la humanidad, no lo hacen, se conforman con lo poco. Yo en lo personal pues he estado en esta polaridad donde pues muchas veces nos quedamos con trabajos mediocres, ¿no? De que pues ya porque hicimos una publicidad por internet, repartimos unos voladitos media hora, 20 minutos al día, pues ya con eso ya nos sentimos bien, a gusto, bien tranquilos de que pues ya llevamos un buen trabajo, ¿sí? Y bueno, la realidad déjenme decirles que no es así. Este es un trabajo, como les venía diciendo, de altas exigencias, donde pues cada día se requiere de más, ¿sí? Si hoy hicimos sacrificio una hora, mañana tienen que ser dos, pasado tres, y bueno, obviamente ya las circunstancias nos van a ir favoreciendo a nuestro nivel de trabajo. Sí, igual, pues en la muerte psicológica, si hoy meditamos media hora, 20 minutos, pues próximamente en meses o en tiempos más adelante, pues tenemos que aumentar ese trabajo, ¿sí? Ese trabajo pues es de altas exigencias, les repito, y pues bueno, no es con conformarnos con lo poco que vayamos haciendo. Y bueno, ya entendiendo esto, pues tenemos que analizar también lo que es ese falso sentimiento que no nos deja ver que eh, tenemos todos los elementos subjetivos vivos que no hemos eliminado, y pues bueno, que la práctica es la que hace al maestro. Quiere decir esto que pues muchas veces estamos todavía sujetos a nuestra personalidad, a nuestros mismos yoes, y pues esos mismos yoes que, como les digo, de sentirnos buenos, ¿no? Que muchas veces es un concepto, una limitante que tenemos en nuestra mente, que pues siempre nos va a impedir ver más allá de nuestra propia psicología, ¿sí? Porque el hecho de que pues nos portemos bien con nuestros padres, no fumemos, no tomemos, no vayamos a fiestas, todo esto nos hace entrar en ese falso sentimiento del yo, ¿sí? Ya porque una persona pues dice, no, pues yo no consumo alcohol, yo no fumo, yo no me gustan las drogas, ¿sí? Yo no voy a las fiestas, yo no voy a los bares. Eh, por eso, por estos aspectos, digamos que hay muchas personas que pues el hecho de que no estén, digamos, en esa corriente donde pues la mayoría de personas está,
entran en este falso sentimiento del yo, ¿sí? Donde pues se sienten muy buenos, se sienten pues los salvados, pero detrás de esa personalidad, de esa máscara que muestran los demás, hay una persona que critica dentro de, digamos, de esa misma persona, hay una polaridad criticona que siempre está hablando de los demás, que siempre está señalando a los demás, pero realmente no practica en este caso la eliminación de ese defecto criticón, ¿sí? De ese defecto que se siente superior a los demás, que se siente iluminado, salvado por Dios, ¿sí? Y pues bueno, obviamente la invitación acá es que nos quitemos de esos conceptos, ¿sí? De que pues, como les digo, hay muchas personas que pues no fuman, no toman, incluso pues puede que hasta no digan groserías, pero realmente si ustedes analizan más allá en su interior, hay muchos defectos psicológicos hasta peores, ¿sí? Que los que tienen este tipo de personas que están, digamos, metidos, digamos, en todo este tema del alcoholismo, de la drogadicción. Hay personas que puede que tengan hasta efectos más peligrosos. Y la idea es que ustedes empiecen a hacer práctica en la muerte psicológica para que poco a poco salgan de ese falso concepto o esa falsa idea de que son personas buenas, ¿sí? Y bueno, esto es eliminar el falso sentimiento del yo, que muchas veces traemos bien montado en nuestra psicología, ya que pues el hecho de ser buenas personas con nuestros padres, con nuestros hijos, ser responsables en la escuela, en la casa, por eso ya nos sentimos súper buenos y la idea, lo real es que no. Detrás de eso, pues hay muchos defectos psicológicos que tenemos que empezar a ver, ¿sí? Y bueno, en el aspecto de la tiranía, ya para los que nos empezamos a acomodar como instructores, ya empezamos a manipularle las vidas a los demás, en que no debe de beber alcohol, no debe de ir a las fiestas, no debe de ser apegado a sus padres, a sus hijos, si ya empezamos como tal a regañar a los demás, a que nos den como que pues digamos mmm, que nos traigan como pues un resultado, ¿no? Del trabajo que han tenido, ¿sí? Y pues bueno, ese es un, digamos, un aspecto que generan este tipo de fanáticos creyentes que como tal ya empiezan como instructores, ya empiezan como, pues sí, digamos, como a regañar a los demás, a hacerles eh, creer qué es lo que está bien, ¿sí? Y pues bueno, ese es un, digamos, un defecto, un error muy grave, ya que nosotros recordemos que acá estando en el conocimiento debemos de respetar el libre albedrío de los demás, ¿sí? Aunque personas en el conocimiento estén acá viendo las conferencias, asistan a nuestras salas, si ellos quieren ir a una fiesta, nosotros tenemos que respetar ese libre albedrío, ¿sí? Si ellos quieren fumar un cigarrillo, pues no tenemos que hacer ni criticar, simplemente por respetar a esa persona. Está en un proceso de madurez, está aprendiendo y no tenemos ni por qué estar tiranizando a los demás en lo que tienen o en lo que no tienen que hacer, ¿sí? Que si tienen que reprender a sus hijos, muchas veces por ahí empieza a manifestarse esa tiranía hacia los alumnos y pues bueno, la idea acá está un poco dirigir las vidas personales de cada uno de las personas, de los alumnos en este caso. Tenemos que respetar la vida de cada uno de ellos. Si están en procesos del ego, de la personalidad, tenemos que respetarlos y no hacerlos a un lado. Si ellos quieren estar, quieren asistir, bienvenidos sean, pero pues si tienen un proceso de madurez en ciertos detalles del ego, en ciertos detalles de la personalidad, pues igual, nuestro trabajo como instructores es solo dar el conocimiento, enseñar cómo se muere, enseñar cómo se transmuta la energía creadora sexual, obviamente pues nosotros mostrando práctica también, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí, no podemos pasar la línea más allá de las vidas personales de los demás, ¿sí? También pues una característica es de que siempre se manifiestan como mejores que los demás, ¿sí? Siempre pues ellos se toman como ejemplos, ¿sí? Siempre están como ejemplos, sintiéndose pues súper orgullosos de lo que ellos son, de donde han llegado, y pues siempre ese mismo orgullo hace que pues tiranicen a los demás. Y siempre pues señalan a los demás como condenados, sí, porque pues no aceptan el conocimiento, siempre pues critican a esas personas que pues siguen en sus procesos del ego, de la personalidad,
todo el tiempo los están señalando, quieren terminar como esa gente, perdiéndose en los defectos psicológicos, ¿sí? Todo el tiempo estamos así, ¿sí? Criticándolos, condenando a todo mundo. Y pues bueno, la idea acá es que ustedes eliminen todos estos defectos psicológicos, todos esos defectos que se sienten superiores, ¿sí? Porque el hecho de que nosotros tengamos comprensión del conocimiento no nos da derecho a que empecemos a condenar a los demás, ¿sí? Al contrario, los condenados principalmente vamos a ser nosotros, ¿sí? Por no saber dar el conocimiento a los demás, ¿sí? Porque hasta para dar el conocimiento uno tiene que aprenderlo a dar, ¿sí? Y si no aprendemos, no lo hacemos de la forma correcta, los condenados primeramente vamos a ser nosotros, ¿sí? No la gente, porque la gente como tal no conoce de estos temas, nosotros sí, y haciendo actos de tiranía, de todo tipo de defecto psicológico, pues primeramente condenados vamos nosotros por delante. En la parte del misticismo, pues quieren volver el conocimiento una religión, pues bueno, esto es algo que también mueve mucho este tipo de personas fanáticas, que es como tal, pues ya buscan hacerlo pues como si fuese una religión. Igual se caracterizan porque siempre están como que aficionados o apegados a lo que son rituales, adornan por ejemplo las prácticas, a lo mejor con velas, con cuadros, con inciensos, ¿sí? Con máscaras, ¿sí? Y ese es un aspecto del misticismo, ¿sí? Porque ya buscamos, digamos, adornarle, hacerlo ver hermoso este conocimiento hacia los demás, ¿sí? Hacerlo proyectar como algo pues muy místico, ¿no? Muy elevado, y no. La idea es, lo real es que este conocimiento aparentemente al exterior es muy simple, es decir, acá nadie tiene que aparentar nada de eso, ni túnicas, ni máscaras, ni velas, ni inciensos, ni nada de ese tipo de esencias aromáticas. Y realmente este conocimiento pues es práctico, pero digamos es muy efectivo. No necesitamos ese tipo de cosas exteriores para que realmente nos dé los resultados que necesitamos, ¿sí? Afirman que hay que entrar en los templos siempre con el pie derecho porque el izquierdo es negativo, ¿sí? Manejan también este tipo de conceptos que pues igual, pues realmente yo casi también nunca los había escuchado, pero bueno, personas que están bajo la polaridad del misticismo, pues hablan mucho de esto, ¿no? Que siempre hay que andar con el pie derecho al frente, y pues bueno, conceptos sobran de este tipo de personas que están en esta polaridad del misticismo, igual para que ustedes lo vean en su interior de cada uno de ustedes y empiecen a trabajarlo si es que pues están alimentando alguno de estos defectos psicológicos. Y bueno, el fanatismo lo que hace es enterrarnos en hacernos inútiles, porque pues, realmente siempre estamos dependientes a los demás. Siempre está esa fuerza mediocre, que medio que hace, medio que muere, medio que nace, medio que se sacrifica, medio que medita, medio que muere. Y pues bueno, estando así, realmente pues nunca va a haber un avance objetivo real, siempre vamos a estar como pues estancados, ¿no? Como con unos pasos de mucha lentitud. Y bueno, pues esto es pues una persona, podemos decirlo, mediocre, ¿no? Que deja como las cosas a medias, y pues esto nos hace como pues unos seres inservibles, ¿no? Porque pues no somos productivos ante la sociedad, ante pues sí, digamos, ante el mismo conocimiento igual, porque pues no tenemos un digamos, una visión fuerte en la práctica, ¿sí? Y bueno, ya teniendo entendido toda esta parte de lo que es el fanatismo, vamos a estudiar la otra polaridad que pues es muy común que también se nos desarrolle ya estando acá en el conocimiento, que es la mitomanía, ¿sí? La mitomanía es una tendencia muy marcada entre gentes afiliadas a diversas escuelas de tipo metafísico, ¿sí? Digamos que es un estado de orgullo, de superioridad que crece dentro de cada una de estas personas, ¿sí? De tipo metafísico se le dice así porque si ustedes se dan cuenta donde hay escuelas donde, por ejemplo, te enseñan a mantralizar, a meditar, siempre hay un líder, ¿sí?
Esto es lo que caracteriza al mitómano, ¿sí? Que es esa persona que está, digamos, a la cabeza o al frente. Es el que, pues es el iluminado, el gran maestro, ¿sí? Y bueno, como les decía, este es un estado de superioridad, pues obviamente movido por ese orgullo, y pues ciertamente este tipo de personas tienden a creerse sus propias mentiras, ¿sí? Su fundamento pues tiene por lo común su basamento en lo que son sus sueños imposibles, ¿sí? Sufren de este defecto que es el delirio de grandeza. Por ejemplo, pues esto se da en personas que, por ejemplo, si todo el tiempo fueron pues personas que sintieron inferioridad ante los demás, nunca fueron personas que resaltaran entre la sociedad, pues ya llegando a este tipo de escuelas metafísicas donde se enseña, por ejemplo, pues eh, cosas similares a estas, ¿no? Por ejemplo, también de cómo leer las cartas, de cómo hacer meditaciones, todo este tipo de cosas que son similares al conocimiento, pues empieza a ellos a sentirse importantes, ¿no? Ese orgullo empieza a crecer y pues ya se empiezan a sentir como pues iluminados. Grandes maestros que pues son, incluso piensan que estos son reencarnaciones de ciertos personajes que han logrado el despertar de la conciencia, ¿sí? Y pues bueno, este es un fundamento que este tipo de personas tiene. Y esto también es muy común, se manifiesta mucho en personas que estamos acá en el conocimiento. Bueno, yo sinceramente no he conocido personas, pero bueno, otros instructores hemos oído testimonios, ¿no? Que hay personas que pues ya empiezan a decir que son la reencarnación de ciertos maestros, que son el maestro Samael, que son el maestro Rabolú, que pues sí, digamos, son personas que pues tienen despierta la glándula pineal, etcétera, y pues pueden controlar el tiempo, los chakras, despertar los chakras, en fin, bueno, empiezan a tener esos aires de grandeza y pues ese es el fundamento por el que ellos empiezan a manifestarse entre los demás. Y les digo, se presentan siempre como reencarnaciones de maestros, como héroes fabulosos o legendarios o ficticios. Sí, por ahí pues alguna vez me tocó ver un personaje que según curaba a los demás, que los revivía de la muerte, que eran pues como el hijo de Jesucristo, etcétera. Bueno, pues son digamos unos estados psicológicos pues en cierto punto pues hasta graciosos, ¿no? Porque pues eh, cometen pues muchas locuras en su misma locura que están creyendo este tipo de situaciones donde ese orgullo les empieza a crecer, empiezan a crear sus fundaciones, sus organizaciones, donde pues ya ellos son los líderes, son los grandes maestros y pues no pueden faltar sus creyentes, sus fanáticos, ¿no? Por eso es que pues esta conferencia tiene sus dos polos a estudiar. Y bueno, ¿qué busca la mitomanía? Busca siempre sorprender a los incautos, ¿no? Que de hecho pues se vuelven los seguidores, que en este caso estos seguidores pues son todas esas personas fanáticas y creyentes que todo el tiempo pues están buscando al líder, así que no quieren practicar solamente con tener el siervo salvador, el pastor, ¿sí? Eh, el padre, el cardenal, etcétera, pues buscan solo seguirlo a él, ¿sí? Y obviamente, pues este tipo de personajes mitómanos que están movidos por ese orgullo, por esos aires de grandeza, pues buscan, y, en este caso, sorprenderlos, ¿no? Que pues, por ejemplo, pueden curar a las personas, que pueden volverlos de la muerte, pueden saber el futuro, eh, que tienen conexión con Dios mismo, bueno, pues conceptos sobran. Yo creo que todos en cierto momento hemos visto personas de este tipo que siempre pues están como queriendo sorprender a los demás y quieren pues seguidores, ¿no? Que los sigan, que los vean como grandes maestros. Y bueno, pues los detalles es de que siempre están como pues en ese delirio de grandeza.
obviamente pues fundamentado en una mentira, ¿no? Porque pues obviamente un maestro que realmente es un maestro que ha llegado a la autorrealización, nunca se va a hacer ver como un gran iluminado, ¿sí? Nunca va a buscar seguidores incluso. Se dice que un maestro que ha llegado a la autorrealización sale de la luz pública, eh, nunca se pronuncia de ser un iluminado, nunca lo vamos a ver pavoroso, muy trajeado, con coronas, con joyas, y maestro nunca lo vamos a ver así. Un maestro no puede que pase desapercibido por la calle y ni cuenta nos vamos a dar que es un maestro, ¿sí? Ellos no buscan seguidores, los verdaderos maestros no buscan seguidores, ellos solo buscan dar el conocimiento a los demás para que cada uno de ellos tenga esa capacidad de trabajar sobre sí mismo. Mientras que pues los mitómanos siempre quieren tener más y más apoyo de los demás. ¿Y para qué? Pues para seguir alimentando ese delirio de grandeza, esa mentira que están eh, alimentando o que están formando dentro de ellos mismos. Y ya en esa misma locura, pues empiezan a profetizar, pues igual, locuras, cosas que pues a lo mejor pues no van a pasar. Empiezan a profetizar muchas cosas, enfermedades, empiezan a profetizar que se va a acabar el mundo en tal día, que tienen que seguirlo a él, que tienen que dar recursos económicos para ser salvados por el gran obispo, por el pastor, ¿sí? Siempre están como que metiéndole miedo a los demás, y acá es donde empiezan pues a alimentar defectos de la codicia, ¿no? Porque pues siempre están como que en ese polo de que tienen que dejarme el diezmo para que pues esté exento o salvo de la destrucción. Tiene que aportar tanto a la organización para que pues Dios le cumpla sus caprichos, y todo el tiempo están como que metiendo miedo. Si no hace esto, pues se va a ir al infierno, ¿sí? Y así es como se mueven este tipo de mitómanos. Y pues también una característica muy fuerte que tienen es que empiezan a calumniar al prójimo, ¿sí? Empiezan a calumniar al prójimo si alguien no se adapta a sus ideales que ellos tienen, no entra en su círculo que ellos están creando, pues lo empiezan a calumniar, ¿sí? No, que esa persona es un demonio, si viene a acabar con la humanidad, eh, no acepta la palabra del Señor, y pues bueno, empiezan a armar un circo de payaso que pues obviamente sorprende a los demás, ¿sí? Y empiezan a calificar a los demás como magos negros, como demonios, como el diablo mismo, y pues obviamente ellos mismos haciéndose ver como el gran iluminado, ¿no? Como los hijos de Dios. Y bueno, ¿cómo se empiezan a crear este tipo de personajes? Pues obviamente pues por la personificación. Ellos pues ven al exterior determinadas personas que tienen este tipo de comportamientos, y en ese polo de la inferioridad donde ciertamente pues se encuentran esas personas, empiezan a desarrollar esas ganas o ese ánimo de querer ser superiores también en cierto momento. Y pues obviamente acá empiezan ellos a imaginar en su pensamiento, empiezan a crear esa imagen de ellos mismos para presentarlo hacia los demás, ¿sí? Y acá pues también digamos que cometen el error de dejarse llevar por lo que son sus experiencias astrales, ya que pues por ejemplo en el mundo astral pues nos damos cuenta que allá vemos defectos de todo tipo, ¿sí? Defectos, detalles psicológicos de todo tipo, experiencias que obviamente si nosotros no tenemos la capacidad de interpretación, muchas veces puede que estemos en un estado de autoengaño. Por ejemplo, pues si una persona se sueña con, digamos, con una armadura como un guerrero, pues ya piensa que fue un guerrero medieval en otra existencia. Si por ejemplo se sueña vestido de blanco, pues ya cae en ese autoengaño de que es un ser despierto, un ser de luz, que bajó del cielo, ¿sí? Si por ejemplo tiene una experiencia con una efigie, si no se le llama efigie, algo así, una personificación similar a un maestro despierto, a un Buda, a nuestro Jesús, pues imagínense, esta persona en esa mitomanía, en ese autoengaño, pues ya va a pensar que es Jehová, no sé, pues algo así. Ya pensar que pues es un maestro
pues, de mucha jerarquía, y eso pues le hace que su orgullo se le infle de una forma pues muy grande, ¿no? Y pues obviamente se dejan llevar por ese tipo de astrales que, como les digo, no son bien interpretados, porque pues toda experiencia astral tiene una experiencia, no es para tomarlos así de forma literal, sino que pues todo tiene un simbolismo, ¿sí? Y obviamente pues ya en sus situaciones exteriores que ellos van viviendo, por ejemplo ya en el aspecto de sus fanáticos, donde ven que pues ya los empiezan a seguir, los empiezan a aclamar, pues imagínense, ya se sienten como pues los dueños del mundo que pues pueden hacer y deshacer a su antojo, ¿sí? Y es como pues se van creando este tipo de personajes, ¿no? Y bueno, ciertamente estos mitómanos se les caracteriza también por ser un paredón sin cimientos, ¿sí? Porque brillan como luces fatuas, o sea que pues se hacen ver como muy resplandecientes, muy iluminados, y pues terminan ciertamente por apagarse, ¿sí? Eh, Terminan confundidos y no saben qué hacer ante situaciones fuertes, terminan en desorientación y pues no hayan cómo mantener a esos seguidores, y llega el momento de su declive, ¿sí? Quedan ante los demás como charlatanes, como mentirosos, y pues bueno, es algo que pues también es muy común verlo, ¿no? En personas que pues que de pronto se hacían ver o pronunciar como grandes maestros, como iluminados, como siervos de Dios, y vemos que detrás de eso pues había un charlatán, un codicioso, un violador, ¿sí? Una persona que pues sacaba más provecho máximo de las personas, y pues bueno, es algo que sí o sí tarde o temprano pasa en estos mitómanos, ¿sí? Y bueno, la importancia es que empecemos para la aniquilación de cada una de esas entidades, que en este caso pues son infrahumanas, y que como les digo, pues muchas veces es algo que nosotros sin darnos cuenta se está despertando dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y pues esto es algo muy peligroso porque en cierto modo, si nosotros nos despertamos como mitómanos, eh, vamos a llevar a las personas por el lado equivocado, ¿sí? Vamos a alimentar la mentira, nos vamos a despertar como magos negros y vamos a llevar a mucha humanidad a la involución, ¿sí? Nada más por estar en este defecto de la mitomanía. Por eso se dice que esta es una conferencia que en la antigüedad, en otras épocas los maestros decían entregar esta conferencia a principios, ¿sí? Del estudio de la fase A, para que las personas que comprendieran a cierto punto el conocimiento no cayeran en la mitomanía o en el fanatismo tan rápido, ya que son defectos que entran muy rápidos, sí son muy rápidos, y pues tiendes a sacar a muchas personas o a desviarlos por el camino del mago negro, ¿sí? De la mentira, y pues por caer en ese mismo autoengaño. Por eso es importante que ustedes ya, dándose cuenta de todos estos aspectos, de todos estos puntos que tocamos acá, empiecen a eliminarlo pues en su totalidad, ¿sí? Todos esos aires de grandeza. Si ustedes, por ejemplo, pues siempre han estado en ese polo de inferioridad, importante, ¿no? Trabajar esos ambos polos que son los que nos orillan a entrar en la mitomanía. Tanto la inferioridad, donde pues nunca hemos logrado nada, nunca hemos sido nada, y ahorita que tenemos el conocimiento le vemos provecho para subir a lo máximo, para manipular a los demás, para sacar dinero. Cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. No vayamos a terminar despertándonos como magos negros, llevando a la humanidad por la involución, despertando fanáticos por nuestra persona. Y bueno, son unos defectos muy peligrosos que, les repito, nos pueden hacer despertar como magos negros, ¿sí? Por eso es la importancia de ver la eliminación de estos dos defectos en nuestro interior, ¿sí? Y recuerden, el peor error es creerse y sentirse bueno. Les repito, el hecho de que no consumamos drogas, que no veamos televisión,
que no fumemos, que no tomemos alcohol, que no vayamos a las fiestas, que no hayamos tenido muchas parejas. Eso no nos hace exentos de tener el ego en nuestro interior, ¿sí? El hecho de que no hayamos sido promiscuos, no hayamos sido promiscuas en la juventud, eso no hace que nosotros estemos salvados, ¿sí? Recuerden que para la salvación, sí o sí es que tenemos que trabajar sobre los tres factores de la revolución de la conciencia. Tenemos que eliminar todo el ego, tenemos que crear los cuerpos existenciales a través del nacimiento espiritual y tenemos que hacernos cargo de la enseñanza mundial a través del sacrificio por la humanidad, ¿sí? Antes no, antes seguimos igual, camino a la involución, camino al infierno, para que me lo entiendan mejor. Y pues bueno, para que salgan de ese falso sentimiento del yo, ¿sí? De lo que pues muchas personas tienen, igual para aquellos que pues el hecho de que crean que con ir cada 8 días a una misa, a dejar velas, a dejar parte de su dinero, piensan que con eso se van a salvar. Mentira. Eso es una gran mentira que les están haciendo creer, y que pues acá la idea es que ustedes se quiten esa venda de los ojos, ¿sí? Y empiecen a ver este trabajo de una forma revolucionaria para que cada uno de ustedes logre pues esa salvación, ¿no? Esa verdadera salvación. Y bueno, pues no siendo más, dejamos este tema hasta aquí. Es un tema pues muy interesante, ¿no? Para profundizar en nuestra propia psicología y salir pues de errores o de estados psicológicos incorrectos que pues muchas veces estamos por ese polo y ni cuenta nos hemos dado, ¿sí? Y bueno, mis estimados compañeros, muchísimas gracias que me acompañaron en este estudio del día de hoy. Y bueno, parece que no tenemos inquietudes a resolver. Cordialmente invitados, el día de mañana pues continuamos con lo que es el ciclo de conferencias mismo de fase A. Y bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho por haber estado acá, por haber comprendido este tema. Y bueno, pues que pasen una excelente noche, ¿sí? Un saludo para Terrenos en Venta. Saludos desde el estado de Querétaro. Un fuerte saludo hasta allá. En gran o menor medida todos tenemos fanatismo y hasta mitomanía, y esta conferencia nos hace reflexionar a cada momento estos grandes defectos para trabajar y para no caer. Sí, exactamente, o sea, todos estamos en esa polaridad, Joana, porque pues si ustedes se dan cuenta, pues muchas veces estamos como dependientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros que iniciamos como conferencistas, instructores, pues siempre estamos como apegados al instructor, ¿no? Que nos diga, que nos dé guía, para dónde le damos, qué hay que hacer, y bueno, pues por ahí estamos en ese polo, ¿no? Del fanatismo, y pues también en la mitomanía, ¿no? El hecho de que pues tengamos ciertas comprensiones, ciertos astrales, hay veces que pues nos caemos o caemos en ese estado psicológico de orgullo, ¿no? De que pues ya vamos pregonando ante los demás que tenemos experiencias astrales, que ya conocimos a nuestro ser, que ya vimos una existencia pasada, y ya empezamos como a divulgar nuestras propias experiencias, obviamente pues movido por ese orgullo, ¿no? En nuestro interior, donde que pues ya nos sentimos con ese avance, ya empezamos como a querer envolver a los demás, ¿sí? Muy ligeramente, pues por ahí empezamos, ¿no? Empezamos a querer a sorprender a los demás, que ya salimos en astral, que sabemos meditar, eh, que sabemos cómo se despiertan los chakras, y todo este tipo de conceptos que pues obviamente recibimos del mismo conocimiento, hacen que nosotros empecemos como a querer maravillar a los demás, ¿sí? Y sin darnos cuenta, pues por ahí vamos entrando a la mitomanía poco a poco. Y pues bueno, la idea es que pues acá empecemos a ver esos pequeños detallitos que pues muchas veces les digo se nos empiezan a mover o se nos salen de las manos, y pues de esta manera no darles camino libre para que pues no terminen a cierto punto sacándonos del conocimiento y despertándonos como magos negros, ¿sí? Ese sería pues igual mi punto de vista,
mi aporte a lo que me menciona aquí mi compañera Joana. Y bueno, nos, nos dan las gracias, muy clara la conferencia. Qué bueno, Joana, qué bueno que la hayan entendido y bueno, que se haya dado a entender a los demás, ¿no? Para que pues también empiecen con su trabajo y a ver esos pequeños detallitos que tenemos, ¿no? Y bueno, pues creo que es todo, ya no tenemos más, más inquietudes ni más, comentarios. Y bueno, pues los dejo yo hasta aquí. Muchísimas gracias, Víctor, Joana, terrenos en venta. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana con muchísimo gusto, igual a la hora de las 8 de la noche, a las 8 de la noche en hora de México. El día de hoy la hicimos un poco más temprano porque era una conferencia que se tenía que dar el día lunes, pero bueno, por ciertos aspectos de tiempo, pues no la pudimos dar, la retomamos el día de hoy. Pero bueno, el día de mañana continuamos con nuestro horario normal a las 8 de la noche en hora de México y si no mal recuerdo 9 de la noche en hora de Colombia. Y bueno, los espero el día de mañana con el siguiente tema y bueno, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias y hasta luego.